Señores, bienvenidos una vez más a sus cápsulas, aquí con un servidor, Eric HT. Y bueno, pues como bien hicimos una cápsula anteriormente con el ingeniero Gustavo, que está aquí presente nuevamente con nosotros, así como nuestro querido amigo José, siempre acompañándonos. La pasada cápsula pues fue una introducción, realmente fue nada más para saber y conocer quién es el famosísimo ingeniero Gustavo, a qué se dedica y toda su experiencia en este ramo del audio y telecomunicación, que es muy interesante. Pues nos encontramos nuevamente en otra cápsula más y ahora sí esta cápsula vamos a dar inicio para que nos regale con unas cuantas preguntas de toda su experiencia que tiene aquí en el mundo del audio. Gustavo, ingeniero, buenas noches, gusto en saludarle. Buenas noches. No, al contrario, gracias a ti por este tiempo que dedicas y con todo gusto y humildemente que participo con ustedes. Gracias. Gracias, gracias a ti. José, amigo, buenas noches, gusto en saludarte también. Un gusto estar aquí, como siempre. Excelente, pues demos inicio y sabes qué, bueno, ingeniero, ¿sabe qué? Me quedé yo con una, pero gran duda que estoy así agarrado del sillón y comentó en la cápsula pasada usted algo muy interesante y es en referencia al tema de la acústica de cuando uno pues prepara o acondiciona sus salas de audio, pues procura poner paneles acústicos y creo que algo usted comentó muy interesante y quisiera que nos los explicara así brevemente un poquito más. Según yo entendí que nosotros estamos como que entendiendo que los paneles tienen una función de absorción de sonidos, pero que por ahí resulta que no. Creo que tiene otra función un poquito más profunda, más técnica, y pues le cedo, ingeniero, para que nos platique un poco referente a esto y nos quede claro a todos qué sucede con esto de los paneles acústicos. Sí, gracias. Mira, pues espero no ahondar tanto y que se haga muy larga la respuesta y consumir todo el tiempo, pero eh, de manera sintetizada y tratando de no cometer un pleonasmo. Pues sí, efectivamente, el tema acústico es muy importante en la escucha crítica. Digo, ya que estamos centrados en gastos en este tipo de pasatiempo o hobby, pues a quien le interesa y a quien realmente le gusta, empieza a estudiar, a leer. Y el tema del tratamiento acústico es muy importante porque te ayuda mucho a sacarle más jugo a tu sistema de audio. Es decir, puedes tener un sistema amplificador, preamplificador o amplificador integrado a la fuente de sonido, tus cables, bocinas, y realmente quizás no le estás sacando el jugo y te pueden dar todavía más y te estás perdiendo de eso. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de analizar la acústica de nuestro recinto en cuanto a las dimensiones del recinto, lo que tenemos en el entorno ahí con muebles, cortinas o ventanas, las paredes o el piso si es de madera o si es de alfombra. eh, pues con un estudio acústico se puede determinar cómo poder, digámosle así, deformar acústicamente el cuarto o deformar acústicamente el recinto. De tal modo que nos dé una respuesta un poquito más controlada y la bocina, el sonido que ella emana, pues lo recibamos de manera más pura, más limpia y con una respuesta en tendencia a ser un poquito más plana. No tener tantas
crestas en la respuesta de la integración bocina cuarto y tantos valles que nos colorean el sonido y se pierde la intención de lo que el productor o el ingeniero de sonido quiso darte a entender en el proceso de grabación en el estudio. ¿Por qué? Pues porque ahí tienen todo controlado en ese sentido. Y a la hora que tú escuchas acá de este lado, pues te pierdes de mucha información que te enriquece y lo disfrutas mucho, ¿no? Básicamente es algo así la respuesta. Entonces, hay diversos tipos de paneles, hay que coloquialmente o malamente se le llaman absorbedores, pero realmente no absorben, sino que todos los materiales tienen un coeficiente de, entre comillas, se le dice absorción y de reflexión. Entonces, cuando el sonido incide en la superficie de algún panel o de alguna pared o algo así, pues parte de esa energía se refleja con un cierto ángulo, con una modificación de la fase del sonido y obviamente la ganancia que lleva es diferente a la que recibe. Y parte de esa energía también se convierte en calor y es donde se dice que se absorbe, coloquialmente dicho, pero en realidad no es que sea como una esponja, como les decía ayer, que la metes al agua y absorbe el agua. No, realmente no es así. Eh, pero así se maneja en el argot de este tipo de temas, ¿no? Inclusive en Estados Unidos también lo manejan así o lo dicen así comercialmente hablando. Pero algo así sucede. Y también hay paneles que son difusores. Como lo dice la palabra, el sonido va a incidir en una superficie que es irregular, es decir, no es plana, y va a tener muchos tipos de reflejos diferentes. De tal modo que esos reflejos se puede calcular el panel a tenerlo entonado en una cierta frecuencia o rangos de frecuencia, y la respuesta en ese rango de frecuencia va a ser más, digamos, tendencia a ser plana, pero te va a difundir el sonido de esa manera, con esa característica, con esa forma de la respuesta que tú buscaste al diseñar el panel. Entonces, eh, tú tienes ese tipo de situación en donde el sonido se refleja ahí en múltiples formas y ya no va a haber una manera directa, eh, constante o continua del sonido, porque no es una pared fija, sino que es irregular, tiene recovecos o tiene abultamientos o tiene ondulaciones. Y eso hace que haya una difusión del sonido. La característica de ese resultado es que el sonido se vuelve, pues como lo dice la palabra, ¿no? Más difuso, pero en ese rango de frecuencias en las cuales tú trabajaste o diseñaste el panel, de acuerdo a lo que tu cuarto requería. Ok, entonces usted, dependiendo, como usted dice, ¿no? A lo que lo requiere el cuarto de escucha, Ajá. qué recomienda usted mejor? ¿Los paneles acústicos estos que son de absorción, que son como triangulados, o los que Es son que, planos? es que depende de lo que se necesite. No, mira, no quiero causar polémica, pero hay muchos proveedores o en Amazon te puedes encontrar una cantidad exagerada de paneles Ajá. y te lo venden y mucha gente cree que, pues mira, este panel me va a servir y lo pongo, ¿no? Y ya, estoy del otro lado, pero pues no es así. Sí Interesante. vas a notar un cambio, pero no va a ser tal vez el idóneo. Para eso se requiere hacer un cálculo, un estudio, un análisis de tu cuarto. Y los especialistas y fabricantes de este tipo de paneles tienen la justificante de decir, bueno, pero pues es que yo no puedo ir hasta donde vive el cliente para hacerle el estudio, hacerle el análisis y diseñarle el panel ad hoc o ideal para su entorno, su situación acústica, ¿no? Entonces hacen ese tipo de paneles de manera como quien dice estándar
y sí te da un cambio, sí te da una posible cierta mejora, pero no es lo ideal. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué vamos a poner y en qué no. Al menos si estudiamos ese tipo de temas en diferentes librerías que hay por ahí, en internet o que haya por ahí algún libro que sí los hay de tratamientos acústicos o el Ujú. análisis de la acústica, podemos identificar de manera más precisa qué es lo que nuestro cuarto requiere para poderlo, como les decía hace rato, deformar acústicamente el cuarto, ¿sí? Ok, Y adaptarlo más a una mejor escucha y donde vas a poder tener, que le vas a sacar más el jugo a tu equipo, a tu bocina, y lo vas a disfrutar más. Cambia y para bien, ¿eh? Sí, 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 cambia bastante. perfecto, perfecto, mi querido ingeniero. Excelente, pues José, te dejo para la siguiente pregunta. Sí, es relacionado también a los paneles. Y eso sí me gustaría que me lo contestara. ¿Por qué yo al instalar mis paneles, cuando, no lo estoy viendo, discúlpame, ahora sí ya lo veo. Ok, cuando yo los puse pegado a la pared, como que no me alcanzaba a gustar lo que estaba escuchando. Cuando los separé cerca de un dedo de la pared, como que el sonido se acomodó, como que me gustó más cómo se escuchaba. Yo no hice ningún tipo de medición, sí traté de medir lo que son las aperturas de la bocina, donde iba a pegar los rebotes y eso, porque yo tengo 13 bocinas. Y yo me di cuenta que así yo como lo acomodé, tengo mucha definición en los sonidos, los escucho muy bien, muy separados, cada uno ocupando un espacio en específico. Eh, yo no tengo ningún tipo de herramienta, simplemente me basé a lo que yo estaba escuchando. Mis paneles son de fibra de vidrio, creo que miden cerca de 1 pulgada y cachito, pero yo tengo acomodado de cierta manera que mañana puede llegar alguien con herramienta y me tumba todo y me lo acomoda distinto. O sea, no es que yo lo hice a la perfección, pero mi pregunta es, ¿por qué yo noté ese cambio cuando separé el panel de la pared? Porque mira, sucede que cuando tienes el panel fijo en la pared y pegado a la pared, en esa zona del tetraedro del cuarto, o del recinto, es donde está trabajando, pero no tenemos el conocimiento o no sabemos pues cuál es su coeficiente de reflexión y absorción, ¿sí? Entonces, probablemente es algo que es más de lo que requiere el cuarto en cuanto al material que usaste, y a la hora de separarlo, pues el sonido sigue teniendo una interacción con ese espacio que hay entre lo que es la pared y el panel, en la parte trasera del panel, inclusive en la parte delantera del panel. Pero ya, fíjate, ese pequeño cambio que tú hiciste, no sé si mencionaste cuánto espacio separaste el Lo de un panel de la dedo, pared. casi Fíjate, 3/4 de pulgada. ve lo que cambió. ¿Te Sí. diste cuenta de lo que cambió? Entonces Sí. imagínate cuánto realmente es importante tomar en cuenta ese tipo de mediciones, que con un pequeño cambio, inclusive a veces el posicionamiento de las bocinas, si tú mueves 2 centímetros una bocina, cambia, cambia. Entonces, ya buscando bien ese tipo de comportamiento y con unas mediciones un poquito más adecuadas y asertivas en el sentido de cuál material voy a tener que usar en este cuarto para que no me pase esto, pues sería más ideal. Entonces, a prueba y error, si tú pusiste ese panel con ese material que tendrá sus valores, sus coeficientes, pero y no te agradó o notaste un cambio, lo modificas en cuanto a despegarlo de la pared, notaste otro cambio y ahí fue donde ya más te gustó,
Pues fíjate, ahí se prueba cómo realmente el estudio de la acústica tiene mucha injerencia en sacarle el mayor provecho a nuestros sistemas de audio, ¿no? Sí. Ahora, mencionando un poquito al respecto de lo que tú comentas, el escenario que tienes ahí es un home theater. Los Ujú. home theaters usualmente tienden más a usar material que sea no reflexivo Exacto, y que no sean difusores, más, exacto. digamos, como lo comentamos hace rato, coloquialmente dicho, absorbente. Sí, yo Entonces, no tengo un solo difusor. ok, entonces los home theaters tienden más por ese lado a tratar. ¿Por qué? Porque hay mucha energía, porque son muchas bocinas. No Sí, estamos nada más teniendo dos bocinas, son demasiadas. Por ejemplo, fíjate, en un teatro, tú estás tomando en cuenta todos los materiales que se van a usar en las paredes, en el techo y las butacas, pero el factor de tener el teatro lleno de gente cambia la acústica. Y en el tratamiento que se va a implementar o en el estudio que se va a realizar y meter ese tratamiento, se tiene que tomar en cuenta esa posible variable. Pero eso que tú comentas, pues sirve como un ejemplo para que el público comprenda que un estudio acústico es muy, muy importante. Entonces, por eso no es válido decir que ya es la solución ideal si yo voy y compro unos paneles a Mercado Libre o a Amazon como Ok. estándar y ya la hice, ¿no? Ya estoy del otro lado. Sí va a generar un cambio, pero no sabemos para dónde, si para bien o para mal, o quedamos inclusive neutrales. Y ahí empieza a jugar a prueba de error, ¿no? Donde a ti te empieza a gustar un poquito. Pero ahí entramos en otro tema que podría explicarles con un poquito más de detalle. El tema del gusto. Eso es muy interesante, muy importante, porque mucha gente rompe los paradigmas diciendo, me gusta, me vale Wilson todo lo que me digan. Y es válido y está bien y están en todo su derecho. Pero ese gusto tiende a pasar a un segundo grado cuando empiezas a conocer y a leer más. Y ese conocimiento, ese estudio que adquiriste, lo llevas, ahora sí como luego dicen, a nivel tierrita o a qué sabe el gis del pizarrón, ¿no? O cuando te daba clases un profesor que tenía el conocimiento bien afianzado a nivel pies en la tierra y te lo transmitía y tú lo comprendías muy bien. Porque una cosa es que yo lea los libros de acústica o de electrónica o lo que sea, y pues me los aprendí de memoria, pero no afiancé el conocimiento, no comprendí el significado de esos conceptos o de ese conocimiento que está ahí plasmado en los libros, ¿no? Entonces, ya lo conoces y tu gusto pasa una de dos cosas, o lo reivindicas porque estás en lo cierto de lo que te gustaba, te sigue gustando después de adquirir el conocimiento, o lo que te gustaba antes ya no te gusta y ahora te gusta otra cosa como resultado de haber adquirido ese conocimiento. Entonces, he ahí donde tú hiciste la prueba, dices, me gustó cómo quedó si yo separo los paneles un poquito de la pared, porque ahí está interactuando todavía el sonido, a pesar de ser un pequeño espacio, y causa un cambio, y te gustó. Entonces, no lo sé, a lo mejor tú eres un experto, sabes más que yo al respecto de acústica y me vas a decir, bueno, pues fíjate que yo estudié y ya comprendí lo que sucedía cuando yo despegué los paneles porque resulta que ese coeficiente, esos coeficientes que tiene ese material del cual está hecho el panel, pues no son los adecuados o sí son los adecuados, pero no iban a la posición donde los puse, n variables en las cuales se pueden tomar en cuenta. Aquí toca usted un punto muy, muy interesante, ingeniero, porque comentaba usted el tema de los gustos. Últimamente ya los paneles acústicos convencionales que venden ahí en Amazon, Mercado Libre, donde sea, pues ahora son como un poquito más triangulados, como más brillositos, vienen en medidas y efectivamente luego mucha gente, pues sí, hay que aclarar que puede ser prueba y error, porque pues es como arriesgarse, comprarlos y decir, aparte de que se ven bien bonitos en color negro, parecen cuadros, ya se ven muy bien en mi sistema,
Y sí, pues uno está pensando que puede tener una mejoría y a lo mejor es lo contrario. Entonces, pues sí, sí es bueno que uno sepa que prácticamente tiene que irse, pues tiene que inclinarse hacia ciertas mediciones, que yo creo que para mucha gente le espanta mucho luego ese sistema, esa cuestión de decir, uy, no, pero es que ¿cómo? Pues voy a traer unos ingenieros para que hagan una medición acústica de mi cuarto. Y no, pues eso ya se me hace que es como otro rollo. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que me va a ayudar los paneles. Y la verdad es que pueden, sí, puede ser que hasta estén mal puestos. Muy interesante su observación, Sí, ingeniero. hay gente, perdón que te interrumpa, hay No, no. personas que, digo, pues están en todo su derecho, van a decir, pues qué flojera, ¿no? O sea, no, yo no me voy a poner a leer, ni a estudiar, ni a estar haciendo peripecias aquí con pruebas, o mi esposa me va a decir, oye, pues ya son las 11 de la noche, vente a cenar, cosas así, ¿no? Digo, pueden suceder en mil casos y en mil escenarios, pero si tú ves los paneles que puedes encontrar en Mercado Libre o en Amazon, y que porque uno es de triangulitos, otro es de cuadraditos, otro es de rayitas, está bien. Pero hay paneles donde ya de plano se salen fuera de serie, donde te venden un panel con este, el trazado de una fotografía de una chica en la playa, un árbol, eso pues no da una referencia de qué está haciendo el panel, cómo va a trabajar en tu cuarto. Eso pues no tiene mucha credibilidad o validez, ¿no? Pero si tú te pones a ver que pues es un panel uniforme, cuadrático, que tiene triangulitos, que está todo hecho con la misma textura, por así decirlo, y no es que tenga figuras ahí de un carro, de un árbol, de un, qué sé yo, pues bueno, eso da al menos un poquito más de credibilidad que el panel va a trabajar de manera uniforme en toda el área que abarca, Ok. porque Pero de nada sirve tener, ajá, ahí es donde ya dudo yo que realmente trabaje de una manera uniforme, porque esos triangulitos en alguna parte tienen un grosor demasiado pequeño y en otras partes está más grueso. ¿Sí me entiende? Entonces, no creo yo que haya una uniformidad ahí. Ahora, pues también depende mucho de la densidad del material, ¿no? sí, exacto, o sea, depende de cómo esté hecho el panel y cuál sea el fin para el cual se va a requerir o se va a utilizar. Por ejemplo, un cuadrático, no todos los cubitos tienen la misma profundidad o el mismo tamaño del resaque, y es variable, y eso ayuda a hacerlo difuso, ¿no? O Difuso. se comporta como un difusor. Pero si estamos buscando el no reflejar y que el material sea de una esponja o de un material amortiguante o de un material que tenga muy alta eficiencia para transferir la energía acústica en calorífica, y es un no uniforme, bueno, pues depende, ahí vamos a hablar que el panel no está fabricado o diseñado con toda la calidad posible, ¿no? Y Ok. habría que buscar otras opciones. Pero sí, tienes razón, o sea, hay que ver qué estamos comprando. No, normalmente puede ser que sí te encuentres buenos productos y no tan costosos, pero sí es de tomarse en cuenta eso que menciona el compañero José. Entonces, entendiendo un poquito, incluyéndote, José, entonces, quiere decir que es más conveniente, por ejemplo, los paneles que está manejando nuestro amigo José, que son realmente planos, porque quiero entender que los otro tipo de paneles que tienen los triangulitos chiquitos o triangulitos grandes, puede crear una dispersión. Fíjate que hay paneles que pueden ser híbridos, Ah, que caray. tienen un coeficiente de absorción y sirven hasta cierto punto como un difusor, pero ya son un poquito más especializados. Y de hecho, el doctor Salinas, que me ayudó a hacer los paneles que tengo en mi cuarto de escucha, que es un cuarto dedicado precisamente para escuchar música en estéreo, no se hace ninguna otra cosa más en ese cuarto, nada más que te sientas y disfrutas de la música.
o sea, con una escucha pues seria y objetiva. Ujú. Él ideó una manera que no es muy común y no la ves en muchas partes, que el panel no está presente pegado a la pared, solidario a la pared, sino que está despegado y lo puedes mover en ángulos. Ah, caray. Y tú mueves los paneles y la respuesta en el RTA o en el Fast Fourier, en la gráfica, cambia. Y resulta ser que es como si fuera un ecualizador, pero físico. Ándale. En el dominio físico está muy chido eso. Oh, Y eso sí. él lo está implementando y eso no es común encontrártelo en el mercado. Es una manipulación en la frecuencia, ¿no? Pues es que En el viaje de la frecuencia, porque como resultado, a final de cuentas, pues te afectan a la respuesta de frecuencia. sí. Pero el panel te da la facilidad de que pues, tú pones en el punto donde se calculó y lo mueves. Inclusive Ujú. lo separas o lo despegas más de la pared. Y ese panel pues es como que híbrido en el sentido de que tiene ciertas cualidades para no reflexión y para difusión y aparte pues lo mueves. Pero ahí la ventaja sería, como dice usted, ingeniero, que es dedicado a música y el sonido proviene de una sola dirección. Es correcto. Entonces lo metes en un sistema de cine donde tienes bocinas, más de dos bocinas, 7, 8, 10 bocinas apuntando en direcciones opuestas unas a otras. Ahí ya el requerimiento es distinto. Es correcto, pues vamos a hacer un estudio para otro trabajo, otro fin, porque por ejemplo yo no puedo tratar el cuarto o el teatro o un hall X para oratoria o para música. Ujú. Las iglesias usualmente, como no tienen muchas de ellas tratamiento acústico, pero ¿cuál es el fin de una iglesia donde la persona pues va a hacer una oratoria, ¿no? Va a estar hablando y lo va a escuchar el público. O un lugar donde pues se va a hacer presentaciones y se van a dar discursos, va a ocuparse un estudio que es ideal precisamente para ese fin. Ese trabajo que se va a realizar ahí pues es de oratoria, que para música. Por ejemplo, no Sí, sé, tener en algún edificio del gobierno donde está la Cámara de Senadores y Diputados, que la persona que está enfrente se escuche con claridad, pero cuando se levante uno de los de la tribuna, pues también se escuche con claridad y el otro lo escuche de manera correcta. Entonces ahí el estudio pues es un poquito distinto. Ok. sí, porque yo no soy experto en acústica, ni mucho menos, pero sí me metí un poquito a leer sobre el tema, también sobre la apertura que pueden tener mis bocinas, y conforme fui instalando, me di cuenta que hubo una parte de la sala donde llené de mucho y que Ajá. pareciera que es demasiado, pero es realmente donde están convergiendo la mayoría de los sonidos y donde tuve que hacer una especie más, o sea, tratar de controlar más los rebotes, que el sonido se me escuchara más limpio, menos, que no se me encimaran tanto las frecuencias en los rebotes, que viene siendo algunas veces el eco, pero también que entre las frecuencias altas y las frecuencias medianas y un poco más abajo no se perdiera ese equilibrio. Y sí, me aventé un rato, Es, pero ujú. yo sé que puede llegar alguien con instrumentos, alguien que realmente sabe y me puede cambiar todo. Eh, Nos quedan 9 minutos, esto se pasa muy rápido. José, ¿quieres efectuar una otra pregunta que nos alcance el tiempo? No, ahorita no, porque a lo que yo quería era entrar era sobre los formatos y comportamientos que pueden tener, pero eso ya sería un tema más largo.